tardes, buenas noches, buenas mañanas, buenas horas a las que estén viendo esto. Bienvenidos otra vez. Estamos triangulando desde Magia Libros con mi querido Juan. ¿Cómo está, Juan? Fantástico, espléndido, genial, maravilloso, perfecto. Muy bien. ¿Vos? No tan bien, pero bien. Es que es muy difícil competir con tan... Es que me estoy exultante. ¡Qué bien! Me alegro, hemos empezado muy para arriba. Y además tenemos un tema hoy que me parece súper interesante. Tenemos invitado de lujo, como solemos tener, pero como muy de lujo. La temática de hoy es ciencia ficción y ambiente. Me parece que no solamente es algo muy interesante hoy día, algo recontra pertinente y relevante, sino que también es algo que forma parte de la ciencia ficción en toda su historia y es un tema recurrente en la literatura más allá de lo que entendemos como ciencia ficción. Cuando pienso un poco en la ciencia ficción más clásica, creo que en el imaginario tenemos temáticas como el progreso, el desarrollo tecnológico, mayor eficiencia, superar límites, que está muy emparentado con una lógica capitalista que va a chocar en algún momento en esto de superar límites con los propios límites del sistema que habitamos, que es el ambiente, es este planeta, que es un sistema del que formamos parte. Por más que pensemos a veces que la máquina y el mundo natural son dos cosas diferentes, o que el ser humano y el mundo natural son dos cosas diferentes. Así que tenemos mucho para hablar hoy y estoy recontenta. Absolutamente. Vamos a tratar de ver dónde está la otra mitad del medio ambiente. Bien, podemos seguir igual, podemos remontar la cosa. Vos Perfecto, dale. te agradezco. Decí quién está acá con nosotros. Estamos acá, Ahí va. te Bien. agradezco. Sí, estamos con Marx primero y Facundo Nahuel Martín, que ha escrito acerca de Marx también. Perdón, es que vos sos doctor en filosofía, Sí. pero yo no sé de qué fue tu tesis, por ejemplo. Sobre Adorno, de hecho este librito que está ahí es mi tesis publicada, sobre la Escuela de Frankfurt originalmente, justamente sobre la relación entre historia y naturaleza en el pensamiento de Adorno, o en algún momento siempre esa fue una obsesión un poco, va por ahí. Bueno, hablamos entonces de un materialismo como marco para pensar acerca de cómo funcionan los sistemas y dónde empieza a significar, ¿no? Desde lo material, desde lo Sí. tangible. Así es. Ahí entonces te preguntaría, para arrancar, si en la ciencia ficción ves un escenario donde se ponen en práctica algunas de las ideas con las que trabajás filosóficamente. Sí, ni hablar. Hasta podríamos empezar por la palabrita que traías antes, que es materialismo, ¿no? O sea, a mí me gusta decir materialismo, pero no solo histórico. No solo en términos de las relaciones sociales, la economía, ¿no? Porque la economía al final la medimos en dinero. Y un poquito si nos interesan problemas como el ambiental, si nos interesa la vida biológica, digamos, yo digo que vamos a hablar de un materialismo naturalista, en el sentido que mire el mundo natural, que mire un poquito esa otra economía que no es solo dineraria, que no es solo de dólares o pesos o lo que sea, sino que es biofísica, que se mide en especies, ¿no? En kilowatts, en toneladas, en calorías. Así que ya ahí tendríamos, es un materialismo que incluso va más allá de Marx y hasta tiene que ver con la herencia, si querés, de Darwin, con la idea de que somos seres vivos, ¿no? Y tenemos un intercambio metabólico con el medio. Y si algo hace la ciencia ficción es pensar las mediaciones técnicas, pensar e imaginar, ¿no? Las mediaciones técnicas a través de las cuales los sujetos vivimos la vida y cómo esas mediaciones técnicas, esos andamiajes técnicos, si querés decirles, que nos rodean y que son construidos y que además nos constituyen, que no son meras herramientas a nuestra disposición, sino que cambian nuestra forma de vida. Hablaste de un metabolismo con el medio, lo cual implica cierta fronterización desde un sistema que puede ser, por ejemplo, un individuo, pero también puede ser una comunidad, me imagino, y eso, considerado como sistema, dentro de un sistema que lo contiene y con el cual tiene una relación como la que estás describiendo, en donde hay una determinación de un lado y en el caso, por ejemplo, de las comunidades humanas o de lo que la ciencia ficción pone como comunidades imaginadas que pueden ser extraterrestres también, de otro tipo, esa comunidad se supone que hay una voluntad detrás de cómo se relaciona con su ambiente, ¿no? Y así podemos pensar, por ejemplo, en un sistema capitalista donde hay una voluntad de explotación de los recursos naturales. Pero hablando de la naturaleza, es más difícil pensar en la voluntad, ¿no? Si hablamos de la economía de calorías, como un cuerpo, salvo nosotros que salimos a correr para gastarnos, los animales, las plantas, cualquier ser vivo tiende a tratar de ahorrar su uso energético, ¿no? Entonces ahí podríamos hablar de una voluntad en ese ahorro. Es una gran pregunta. Primero,
Sí, todo sistema se individualiza, ¿no? Porque si no, no es difícil hablar de un sistema si no hay alguna individuación del sistema, alguna delimitación con un medio más grande. La teoría de sistemas tiene mucho desarrollo y de hecho no hay que pensarla solo como la teoría de la computadora o la computación. La teoría de sistemas tiene que ver con pensar esos procesos que no admiten reduccionismo, ¿no? Eso es lo primero cuando decimos la palabra sistema. Reduccionismo quiere decir agarro una cosa compleja, la reduzco a sus partes y las partes me explican el todo. No, un sistema es siempre un todo que es un poquito más que la suma de las partes. El que puso en boga en el lenguaje moderno, bueno, la palabra sistema estaba en la filosofía, en el idealismo, en Wolff, en Kant, en Hegel, ¿no? Pero en la usanza científica actual es de Bertalanffy. Ludwig von Bertalanffy es un biólogo, creo que austríaco, por ser un admirador de Hayek, sería para otra discusión, esa, pero que puso en boga esa idea de, bueno, tenemos que empezar a estudiar la naturaleza, no solo de manera reduccionista, es decir, reduciendo lo complejo a lo simple, sino entendiendo que a veces lo complejo tiene propiedades propias, propiedades específicas, ¿no? Es decir, un bosque, un ecosistema, incluso una célula, son entramados complejos donde es el modo como se relacionan los elementos lo que constituye el sistema. Y después siempre hay una pregunta, si el sistema está constituido por relaciones, ¿está cerrado? ¿Es individuado? ¿Tiene un medio? Donna Haraway te diría, todo sistema es relacional, nunca está individuado. Yo creo que sí, que más a individuación, no estoy tan de acuerdo, pero bueno, eso es más complejo. Y el segundo punto es la palabra voluntad. También es complicada, ¿no? ¿El capitalismo es gobernado por una voluntad o es más bien un sistema ciego? Una compulsión muda, dice Marx en algún lado, ¿no? La compulsión muda de las relaciones económicas. Incluso los grandes empresarios son personificaciones del capital, una lógica que es una lógica ciega, ¿no? Vos podés matar al dueño de Exxon y probablemente va a venir otro. Y va a cumplir el mismo rol, porque más bien parece que es algo que no tiene tanto que ver con que haya alguien al mando, sino, bueno, con eso, con procesos que a veces son espontáneos, a veces son ciegos, a veces surgen de interacciones locales que dan entre actores, que dan un efecto conjunto que ningún actor ve. Ahora, dicho todo eso, sí ciertamente en términos de... Si pensamos la historia de la especie humana, ¿no? En términos un poco de historia natural, como una historia metabólica, pensando que el metabolismo no solo concierne al organismo individual, sino que es un metabolismo social. Metabolismo en sentido no metafórico, literal, un intercambio de materia y energía con el medio. Sí es cierto que eso que a veces se llama la modernidad, la modernización técnica, el capitalismo, implicó una expansión del metabolismo de la sociedad humana espectacular. Espectacular, destructivo también, o una unidad de progreso y destrucción, ¿no? Es complejo de valorar de forma unilateral. Ninguna sociedad previa tuvo a disposición el consumo de materia y energía que tenemos hoy, incluso en un país de las periferias. En el manifiesto empieza justamente, ¿no? El manifiesto comunista empieza dando cuenta de estos progresos aceleradísimos del capitalismo, incluso en un tono casi celebratorio. Por momentos, que sí. después pasa, obviamente, a complejizar, porque básicamente siempre es más complejo. Siempre hay un es más complejo. Así es. Es como, sí, es una relación ahí de raíces. El marxismo a veces decimos es dialéctico, claro. Pero es una manera específica de decir es más complejo, claro. Nada más. Y una manera idiosincrática de decir es más complejo. Claro. Sí, completamente. A mí me gusta pensar que en la historia de la humanidad, de la especie, hubo dos grandes saltos metabólicos. Uno fue el neolítico, cuando dejamos de ser cazadores recolectores y pasamos a vivir en forma sedentaria y a practicar la agricultura. Es un salto metabólico enorme en términos de ese intercambio de materia y energía con el medio. Tener acopio de granos, eso te permitió tener estructuras sociales más complejas, también con burocracia, con ejércitos permanentes y con desigualdad, cosas complicadas. Que por ahí una banda de cazadores recolectores podía ser más igualitaria, ¿no? Pero bueno, tenía un metabolismo que era casi el metabolismo de los cuerpos. Y el segundo salto metabólico grande en la historia humana es la revolución industrial. Y todo lo que vino después, ¿no? Que no paró de acelerar en los últimos 200, 300 años, si querés, que es... y que tuvo como central ahí, bueno, para una historia larga, pero el uso masivo de energía, de combustibles fósiles en principio, pero si hay algo que es la modernidad capitalista, es una empresa de energía intensiva. Nuestra sociedad, esta sociedad de grandes ciudades, de luz eléctrica 24 horas, celular que te conecta a internet en donde quiera que estés, de vuelos transatlánticos, es una sociedad donde el metabolismo social excede mucho el cuerpo individual y comanda un uso de materiales, un nivel de consumo de materia y energía que no tiene nada que ver con lo que hace ninguna otra especie ni con lo que hizo ningún humano
del tiempo que tenemos existiendo los Homo sapiens. No me acuerdo ahora cuánto hace que evolucionó el humano maduro, pero digamos que de los 6.000, 7.000 años que llevamos de sedentarismo, de agricultura, de lo que alguien diría vida civilizada, bueno, los últimos 300 años son absolutamente excepcionales, ¿no? Absolutamente excepcionales en términos de la expansión metabólica. Y eso es muy ambiguo, porque la expansión metabólica también trae que sube la esperanza de vida al nacer, que hay menos mortalidad infantil, todas cosas que tienen que ver con tener materia y energía a disposición, y bueno, tiene un gran problema que es que es muy entrópica, ¿no? Genera entropía. Cuanto más grande es tu metabolismo, más caos en el ambiente va a generar. Y hoy sí, en el siglo XXI, ya lidiamos con los efectos acumulados de esa empresa altamente entrópica, altamente expansiva, altamente aceleracionista, que es la modernidad capitalista, si querés. Sí. Sí, es una carrera de fondo sin meta también, ¿no? Como cada vez se acelera más, Sí. y si supiéramos que va a llegar, que este es el punto en el que llegamos y nos quedamos, donde se produce un equilibrio metabólico, una homeostasis con todos los sistemas involucrados, cosa que sería utópica también, ¿no? Porque ningún sistema se queda estable. Quizás la voluntad de pensar un sistema estable genera utopías dentro del campo de la ficción o programas fascistas dentro del campo de la imaginación política, ¿no? Intentar mantener todo dentro de un esquema comprensible donde se supone que eso se puede eternizar sin cambios. Sí. Y a la vez no mantener un sistema estable no es sustentable en el largo plazo. Y sin embargo, acá estamos. Llevamos 300 años, qué sé yo cuánto, y seguimos. Es muy difícil de predecir, pero sí, es una pregunta que trae, ya yendo más allá de Marx, la economía ecológica. La economía ecológica, que en general parte del marco neoclásico, o sea, eso son gente que sigue la economía mainstream, pero deriva de mirar tanto flujos monetarios como, digo, a flujos biofísicos, a flujos en especie, de medir esa economía que digo que es en kilowatts, en calorías, etcétera, en toneladas de materiales. Y los tipos, muchos dicen, bueno, deberíamos, Herman Daly es un famoso economista ecológico norteamericano, el tipo decía, bueno, deberíamos ir en algún momento a una economía estacionaria, una steady state economic, ¿no? Que sea como más circular, se dice a veces también hoy, ¿no? Que recicle más, recupere los materiales y no esté como una especie de hambre permanente de más materiales, más materiales, más materiales. La pregunta ahí también es si el metabolismo planetario, que además es otro rasgo de la modernidad, que es el mercado mundial, ¿no? Ya no es solo la aceleración técnica, sino las redes, pensemos las cadenas de valor, que vistas materialmente son cadenas de suministros, que hay para hacer las cámaras que nos filman, los telefonitos con los que interactuamos. Son cadenas de valor hipercomplejas, donde se extrae cobre en Chile, se manda a China para hacer una parte, se ensambla capaz en México, con software hecho en el Silicon Valley. Una cosa de unas redes enormes. Y hay una gran pregunta, y es, hoy la especie humana tiene un metabolismo planetario, del que es muy difícil desenchufarse. Además porque trae una riqueza material, incluso si es con desigualdades, ¿no? Porque en los países de las periferias siempre tenemos la parte perdedora en ese reparto del metabolismo planetario, pero irse te penaliza mucho. Y hay una gran pregunta, ¿es alguien puede gobernar un metabolismo planetario? ¿Existe el medio para el gobierno planetario? ¿Cómo se gobierna un planeta? Es una pregunta que todavía no tenemos los medios para formular, ¿no? Claro. Y cómo se gobierna de forma más o menos democrática, que no que vengan 10 tecnócratas y digan de ahora en más es así y obedecer. Claro. Bueno, no tenemos la menor idea de cómo sería eso, ¿no? Vos nombraste utopía. Yo creo que dijiste unidad de progreso y destrucción, que me encantó. Sí. Y las dos cosas me derivan un poco al solarpunk, ¿no? Que quizás el corpus de lo que realmente podemos nombrar como un libro de solarpunk no es tan grande, pero Kim Stanley Robinson sería el nombre que un poco se destaca, ¿no? En este género. Que un poco trata de pensar cuál sería el futuro en términos del ambiente, cómo puede sobrevivir el ser humano con el ambiente. Que en Marte Rojo, por ahí la idea es, bueno, nos vamos a Marte a terraformar otro planeta porque ya cagamos pero también tenemos el Ministerio del Futuro, que empieza a plantear este tipo de cosas de gobierno mundial y quién puede tomar decisiones pensando en el futuro de la especie y de las especies sobre este planeta. Sí. Primero, aclaro ahí de la idea de unidad de progreso y destrucción, es muy de la Escuela de Frankfurt, que es mi matriz de pensar las cosas, aunque hoy estudio temas más ambientales y no tanto la historia del pensamiento de la Escuela de Frankfurt. Ya Adorno y Horkheimer o el mismo Walter Benjamin en esas tesis famosas de filosofía de la historia decían no hay documento de cultura que no sea documento de barbarie, ¿no?
pero no está diciendo ahí que todo es barbarie. Está diciendo que hay una ambigüedad. Un Bolívar Echeverría, un gran marxista latinoamericano, decía eso ahí. La modernidad es una experiencia ambigua. Es imposible como desenredar la parte destructiva de la parte progresiva. Tiene un montón de progresos innegables y ese progreso tiene una destructividad a veces desde el punto de vista subjetivo, de las formas de vida, de la aceleración de la vida, de la soledad, de la anomia, de la pérdida de las tradiciones, que algunas son valiosas. Y bueno, cada vez más, sobre todo desde la segunda mitad del siglo XX, la destructividad ambiental de la empresa de la modernidad, que bueno, que no sabemos, no parece ser muy sustentable, pero sin embargo sigue, y sigue acelerando, ¿no? Y yendo al Kim Stanley Robinson, sí, es como el ejemplo del Ministerio para el Futuro de lo que se llama ciencia ficción climática, CLIFI le ponen a veces, ¿no? A mí es un libro que me gusta mucho, de maneras de pensar el futuro, porque al final se pregunta cómo puede la humanidad llegar a gobernar su metabolismo, o por lo menos a hacerlo un poco menos destructivo, a ponerle coto a esa destructividad, sin la fantasía de una especie de comité central planetario que va a planificarlo todo, que yo estaría bastante a favor de cierto grado de planificación de la economía, pero vamos a decir las cosas como son. No hay una ventana temporal para primero construir un ecosocialismo planetario y después ordenar el quilombo ambiental. Más bien va a haber que ordenar el quilombo ambiental con las herramientas que hay, porque la historia no espera los tiempos, digamos, de lo que a nosotros nos gustaría. Y en ese sentido me gusta porque es un libro no utópico. No es un libro utópico, es un libro sobre navegar aguas turbulentas, que también yo últimamente pienso, después la podemos caracterizar un poco más, pero la crisis en que vivimos, que es obvio que vivimos un tiempo de crisis geopolítica, económica, de marcos de gobernanza global y también ambiental, ¿no? Es algo, me parece, el elemento ambiental hay que sumarlo a una lectura, a veces se dice hoy, de policrisis, una crisis múltiple. Adam Tooze es un inglés que no inventó el término, pero lo puso en boga. El Camaristeles Vampa está trabajando con la idea de policrisis, que es que ni siquiera ya nos alcanza, por ejemplo, con la teoría marxista clásica, que la tasa de ganancia, que la crisis capitalista, ¿no? La crisis económica, que sabemos que el capitalismo es un sistema que tiende a crisis por su naturaleza. Cada tanto, pum, se desploma y después relevanta. O sea, es un sistema expansivo, pero en onda, no es lineal. Bueno, pero hoy ya no alcanza con la crisis económica, con la crisis clásica, porque hay que pensar la crisis de las fronteras planetarias, o sea, la crisis del medio ambiente, que ya no es local, es planetaria, la crisis de las formas de gobernanza, la crisis de la legitimidad política, es algo muy complejo. Y me parece que Kim Stanley Robinson, en vez de pensar que esa crisis la vamos a poder frenar por un acto soberano, piensa que esa crisis se puede atravesar de maneras un poco menos tontas, menos estúpidas que la trayectoria actual. Con Donald Trump en la Casa Blanca, digamos, la tendencia hoy mundial es a la aceleración de los aspectos más exterministas de la crisis, más destructivos, en el sentido que conducen al exterminio de una parte de la población. Y otra cosa que me gusta de esa ciencia ficción climática que ocurre en la década del 30 de este siglo, o sea, es acá, es algo parecido al cyberpunk tiene, ¿no? El cyberpunk no es en 500 años, sino 30 años en el futuro, en un mundo donde hay a la vez mucho deterioro ambiental y mucha aceleración tecnológica, como dos cosas que se pueden dar en simultáneo. Es un ideario también que no colapsista, que si quieren después tiramos de ese hilo de... No me gusta el colapso a mí como imaginario para pensar la crisis que vivimos. Podemos ir ahí a Mad Max, a lo que se nos ocurra después. Y el tipo más bien piensa una gran crisis de la civilización que en un momento hay que frenarla, pero también hay que atravesarla, porque no queda otra opción ya a esta altura, porque ya estamos hasta las rodillas o un poquito más en la crisis y bueno, toca seguir en algún lugar. Y otra cosa interesante ahí es que no contrapone ecología y tecnología, que es algo que yo antes decía, bueno, la aceleración metabólica, esa aceleración del metabolismo social que asociamos a lo que vulgarmente llamamos progreso técnico, ¿no? Progreso tecnológico, eso genera entropía, sí, hasta un punto eso es así. Cuanto más masivo y más poderoso sea nuestro metabolismo, más entrópico, más con efectos de degradación en el ambiente va a ser. Pero no es lo mismo generar entropía quemando carbón que generar entropía con paneles solares, no es lo mismo, haciendo minería, digo. Y el Kim Stanley Robinson le dedica mucha atención también a que hay algunas proezas tecnológicas, incluso algunas muy controversiales, que podrían ser parte de la solución, o al menos de parte de la solución. Y tira muy como a la ciencia ficción dura, en el sentido Sí. de que hay un fundamento científico bastante fuerte Completamente. para todo lo que... Y tira un montón de estrategias Sí, en esta total. novela. Es un tipo que investigó un montón para hacer. De hecho, es una novela
paradójicamente, de una ciencia ficción realista, ¿no? Que busca cierto realismo, algo que no está de moda el realismo, está de moda lo weird, ¿no? Lo raro, la literatura no está de moda, bueno, está buenísima la literatura extraña, pero Kim Stanley Robinson trata de plantear cómo se podría frenar el calentamiento global, básicamente, con tecnologías que si no están a la mano podrían estarlo. La más polémica que tira, que genera muchísimo debate esto en la izquierda mundial hoy, es la geoingeniería, ¿no? Que es la idea de que vamos a mandar unos aviones muy, muy alto en la atmósfera a tirar unos aerosoles, unos sulfatos que quedan en suspenso, después caen, así que hay que mandar los aviones medio todo el tiempo, si lo empezás a hacer, que lo que harían es que entre menos radiación solar a la Tierra. Y entonces eso enfriaría el sistema, que está recalentado, y estamos 1,2, un poquito más, grados por arriba del nivel preindustrial, de la temperatura planetaria, ¿no? Ahí el Acuerdo de París dice que hay que tratar de evitar pasar el 1,5 o el 2. 1,5 grados ya es problemático. Si pasamos 2 grados de calentamiento global, se activan un montón de procesos en el sistema, en cascada, digamos, un montón de tipping points, ¿no? De puntos de inflexión que no están buenos, digamos, ¿no? Que pueden ser muy disruptivos. Y bueno, en un momento, la India, en la historia de Kim Stanley Robinson, que empieza a ser gobernada por partidos más progresistas, qué sé yo, empieza a hacer en forma unilateral, después de una ola de calor que mata millones, empieza a hacer en forma unilateral geoingeniería y nadie les dice nada, nadie les baja los aviones. Y después la dejan de hacer cuando la Tierra más o menos estabiliza y qué sé yo, es una idea de una medida de emergencia transitoria, bueno. Pero hay ahí en Robinson un coqueteo con lo que hoy en la discusión climática, incluso científica, es la idea más prometeica y casi diríamos peligrosa que hay, que es, bueno, en vez de acelerar la reducción de emisiones, que por otra parte a nivel técnico no es algo tan sencillo, o a nivel económico no es algo tan sencillo, bueno, enfriemos la Tierra oscureciendo un poquito la atmósfera. Tiramos un sulfato, eso va a modificar los vientos, lo cual es un quilombo, porque hay agriculturas que dependen de ciertos vientos estacionales, bueno, no es gratis. Es un poco una respuesta modernista, ¿no? Que es superar la disrupción con más disrupción. Y en el medio también empieza un grupo terrorista que te baja los aviones, entonces te tomas un avión, te tiran un dron y te lo hacen de goma y la aviación, como la conocemos, casi deja de existir, vuelven los dirigibles. En un momento inventan unos barcos con unas velas de luz solar, o sea, combina elementos de lo que más nos imaginamos cuando pensamos un futuro ecológico. Transición energética, energías renovables, dejar de usar combustibles fósiles. Eso viene combinado con el blockchain, por otro lado, y con la ingeniería, ¿no? Y es otra cosa que me gusta de Kim Stanley Robinson, que es la idea de, si vos vivís un periodo de policrisis, probablemente tu respuesta política tenga que ser compleja. No es una solución, no es una fórmula. Vas a tener que hacer muchas cosas, algunas contradictorias, algunas que no te gusten. Articular un montón de políticas a la vez, ¿no? Sí, para mí es un libro que da esperanza en un tiempo de catástrofe. Y que entiende que sí, la catástrofe es la que nos toca. Es nuestra época, es nuestro siglo. El siglo XX también fue un siglo de catástrofe de otra manera. 2 guerras mundiales, genocidios, qué sé yo. Y me parece que lo que da Kim Stanley Robinson es un imaginario realista para pensar atravesar un periodo de catástrofe prolongado de manera esperanzadora, ¿no? Eso es... Sí, sin esperar el colapso total, quizás. Es interesante esta idea de dentro de la ficción, digamos, pensando también desde la ciencia ficción y desde otras ficciones anticipatorias o estas ficciones en donde hay cierto teatro de operaciones de lo que podría pasar sí, que eso son muchas veces la fórmula disparadora de la ciencia ficción. Muchas de esas ficciones comienzan después de un colapso. Y el colapso es lo suficientemente inapelable como para que uno que vive fuera de esa ficción o vive en una ficción distinta, más cotidiana, no vea nunca acercarse a ese colapso. Para el caso, ninguna de las crisis en nuestras vidas cortas dentro del capitalismo, ninguna de las crisis dio por tierra con el capitalismo. A mí me genera problemas la idea del colapso, de la civilización compleja, de la modernidad. Es una palabra que en la gente que estudia las cuestiones ambientales aparece mucho. Incluso hay 2 franceses que se llaman Stevens y Servigne, que fundaron medio una disciplina académica que le dicen colapsología. Hay sociedades previas a la nuestra que colapsaron, el Imperio Romano, por ahí la sociedad maya, hay varias sociedades que colapsaron en el pasado, algunas por sobreexplotar recursos y quedarse sin su estrategia de reproducción ambiental. Es decir, no es que es algo imposible, ¿no?
A mí como predicción sobre el futuro no tan distante de la modernidad capitalista no me gusta tanto, pero hay que hacer algunas como aclaraciones, ¿no? Porque en general la colapsología académica le dice colapso al momento en que el sistema social no puede proveer bienes y servicios adecuados para la mayor parte de la población. Y pero eso describe... América Latina, cuando no estuvo colapsada, diríamos, entonces el colapso ya está pasando. Que es algo que en esos términos se puede defender, pero bueno, es una idea muy amplia de colapso, eso muy, muy general, ¿no? También a veces se habla, como hacen Maristela Bamba, que nombraba antes, y Quique Viale, de colapsos locales, no de colapso sistémico. Sistémico ahora digo del sistema capitalista, ¿no? Es una descripción de colapso que se podría asociar a una idea de equilibrio metabólico también, ¿no? Es Sí. una cosa que va en declive, no necesariamente Claro. que se rompió, Exacto. está muerto, sino esto no podría sostenerse en el tiempo porque no... Algo muy, muy brusco, si la mitad más uno de la gente no está por encima, no tiene una perspectiva de futuro, entonces no podemos proyectar esta sociedad para adelante. Sí. Es una... Sí, y hasta un punto ahí está bien. A mí lo que, siempre y cuando yo digo no la usemos para hacer una proyección, que ahí sí es un poco abusar de la semántica, ¿no? Es un abuso del concepto, que es decir, bueno, entonces la civilización capitalista se va a caer sola. Va a morir de muerte natural por el overshoot ecológico. Y en tarde 20, 30, 100 años, en un momento ya no vamos a tener más petróleo para extraer, más carbón para usar y además vamos a tener una tierra degradada. Y ahí se desfonda. Siempre que pensamos problemas ambientales hay que remitirlos a una analogía que aunque no la digamos, la tenemos en la cabeza muy implícita, que es la del holocausto nuclear, ¿no? De hecho, en Europa, en el norte global, el ambientalismo surgió del movimiento antinuclear. Acá en el sur no, en América Latina el ambientalismo tiene que ver con el extractivismo. Entonces, el ambientalismo latinoamericano tiene mucho que ver con la inserción de América Latina en el mercado mundial, que es extractiva. Pero el ambientalismo del norte global, que a veces mira más problemas globales como el cambio climático, qué sé yo, es un vástago del movimiento antinuclear. Eso históricamente, así de los 60, 70, la gente decía, basta de la proliferación nuclear, y enseguida se empezaron a preocupar por el DDT, el uso de venenos tóxicos, qué sé yo. Y en algún lugar el deterioro ambiental y el holocausto nuclear son muy diferentes en términos del régimen temporal que los gobierna, porque el holocausto nuclear es un evento puntual, discreto y binario que termina la civilización en 48 horas, qué sé yo cuánto, ¿no? Si empiezan a los pepinos Rusia y Estados Unidos, o China, Estados Unidos, y sí, vamos a un deterioro de la vida en la Tierra muy masivo, un evento de exterminio, si querés, en poquito tiempo. Por el momento, cosas como el calentamiento global, la pérdida de biodiversidad, la extinción de especies, la deforestación, por decir de las tres cosas que miran los científicos con más alarma hoy, hay otras, pero esas serían tres muy centrales a seguir. El problema es que el proceso es más un deterioro lento, que además entra en una competencia, si vos lo pensás desde la reproducción sistémica del capitalismo, con otra gran tendencia que tiene el capitalismo, que es la suba de productividad. Digo, deterioro ambiental se constata desde el siglo XIX. Marx en El Capital citaba a un químico agrícola que se llama Justus von Liebig, que ya decía que la agricultura inglesa estaba deteriorando el suelo. Y la pregunta que nos podemos hacer, si ya en el siglo XIX los ingleses tenían rendimientos decrecientes agrícolas porque sometían a la tierra a unos ritmos de producción zarpados y encima por la concentración de población en las ciudades había menos abono, ¿no? Entonces había una crisis ahí. Bueno, después inventaron el fertilizante artificial. Oye, metemos urea masivamente a la tierra. Por cierto, para fijar nitrógeno del aire y hacer fertilizante artificial se quema gas en general, así que hoy convertimos gas en comida y también por eso la agricultura industrial aporta al calentamiento global. Eso es súper complejo eso, pero vamos a decirlo así. Hasta ahora el sistema siempre encontró la manera de fugar hacia adelante, desplazando lo que se podría llamar las rupturas metabólicas, ¿no? El capitalismo genera quiebres metabólicos, genera deterioro ambiental, hasta que dé. No es muy sustentable esa estrategia, pero es una estrategia que en los últimos 200 años fue ganadora. Eso nos abre una gran pregunta acerca de si en un momento eso se dé vuelta, en un momento esa estrategia se agote. Es posible, es posible. Por el momento eso no ocurrió, a mi ver. Por el momento el capitalismo sigue siendo un sistema materialmente expansivo, desigual, injusto, pero expansivo. Me pregunto qué va a ser del capitalismo el día que haya que repartir la escasez. En serio, en la escasez no en el sentido de la escasez económica, es en la escasez biofísica. Aún si eso se da, es más bien un proceso lento que
atravesar un punto de como sería el holocausto nuclear, ¿no? Atravesar un umbral y que un evento puntual, discreto y binario en 2 semanas destruya la civilización compleja. Y por eso yo siempre digo, bueno, si vamos a la colapsología, yo decía antes, con esa definición amplia de que no puede proveer la sociedad los bienes necesarios, los servicios necesarios para la población, en ese sentido colapsos puede haber en muchos lugares, se está viendo todo el tiempo. Si colapso le decimos a Mad Max, ¿no? Esa idea de la civilización compleja en poco tiempo se desplomó. Bueno, a mí no me gusta la predicción de que eso está llamado a desplomarse. En un sentido es una predicción extremadamente pesimista. Si colapsa la civilización técnica, colapsa la población. Es un colapso poblacional, somos 8.000 millones de personas que vivimos gracias a la tecnosfera. Yo antes decía, la agricultura hoy depende, la agricultura al menos la industrial, la masiva, pero la agricultura industrial la podemos criticar mucho y defender la agroecología, y yo estaría de acuerdo, pero si querés hacer una transición a la agroecología en el mundo, tendrías que planificarla y sería un quilombo. Hoy tenemos comida barata, y tenemos sueldos de mierda, así que menos mal que tenemos comida barata, gracias a esa agricultura industrial o al agribusiness, al agronegocio, que entre otras cosas lo que hace es abaratar el costo de la comida. De hecho, en los años 60 el Departamento de Estado norteamericano promovió el agronegocio, no tanto como negocio, sino porque creían que prevenía la revolución socialista, porque la comida barata hacía que clases trabajadoras pobres estén tranquilas. Vamos a decirlo de otra manera, la tecnosfera, esa esfera que se suma a la biosfera, que es producto de la acción humana, aunque no deliberado, que es una capa de autopistas, redes eléctricas, redes comunicacionales, infraestructuras, etc., que hace al metabolismo social moderno, hoy es una condición de posibilidad de la reproducción biológica de los 8.000 millones de humanos que habitamos la Tierra. Si colapsa la modernidad, colapsa la tecnosfera y colapsa la población. Entonces, por un lado, la predicción del colapso es de las más pesimistas, es de la idea de que probablemente la especie no se extinga, pero vamos a un evento de exterminio. Y en otro sentido, es tremendamente optimista. Y es la idea de que el capitalismo se va a morir solo. Que a los Peter Thiel, que se estuvo hablando tanto de él esta semana, de la vida no los vamos a tener que detener mediante la acción política, porque al final es tan insostenible su sistema que se van a dar tiros en los pies y se les va a acabar. Y a mí me parece que hay escenarios más intermedios. Incluso si uno mira los modelos computacionales que hace el panel intergubernamental del cambio climático, son plausibles. No sabemos qué es lo que va a pasar, nadie puede predecir el futuro, pero hay escenarios de futuro plausibles con mucho deterioro ambiental y donde sin embargo esta sociedad no colapsa. Es decir, donde los poderosos en esta sociedad sobreviven y prosperan y en todo caso colapsan las poblaciones marginadas, los que estén cerca del Ecuador o lugares donde no se pueda vivir por la temperatura que subió, los que no puedan reparar su casa cuando una inundación se las rompió, ¿no? Porque si algo hace el cambio climático es hacer que los eventos climáticos disruptivos sean más intensos y más frecuentes, ¿no? Ya tenemos más sequías, más inundaciones, más tornados, más megatormentas, etc. Bueno, un mundo de más disrupción también puede ser un mundo donde se extreman las desigualdades y aunque sea en forma degradada y autoritaria, el sistema capitalista sigue. Y eso es posible, a mí me parece. Es posible por ahora, en algún momento tal vez colapse, pero... Y por eso yo también me distancio un poco de la idea de colapso, sobre todo cuando la idea de colapso lleva a una política de la retirada. La idea de que no hay nada más que hacer en términos políticos, me voy a armar en un cacho de tierra, no sé, en la Patagonia, que espero poder preservar de los incendios, mi aldea agroecológica. Para mí eso no es éticamente mejor a lo que hacen los magnates cuando se compran una isla y la fortifican. Es más copado porque es agroecológico, pero no es superador. La pregunta que yo me hago frente al problema ambiental es cómo no dejamos a nadie atrás, cómo no salimos de esta en forma exterminista. Y hay una opción donde una parte de, sobre todo la gente que aloca capital en el mercado financiero, está apostando y sí, que siga, total, los ricos no nos vamos a morir. Y yo hoy le temo más al exterminio que al colapso, en ese sentido, ¿sí? Me parece que el problema de nuestra civilización es que cosas como lo que pasa en Gaza no pueden ser la manera de resolver los problemas de la civilización, ¿no? Y lamentablemente la unidad de aceleración tecnológica y deterioro ambiental y le deja a las clases dominantes a la mano la salida exterminista como una opción. Sí. Y a mí me parece que lo que tenemos que discutir es cómo hacemos para que esta civilización de 8.000 millones de personas no resuelva con una amputación del orden del exterminio, la amputación poblacional, sus problemas. Eso
digamos, hay una parte de eso que se tendría que pensar programáticamente desde lo político, y para eso serviría también que no sea tan tajante la imaginación política de la imaginación que podemos poner en lo literario. De hecho, pensando que la utopía tiene su origen en esta apuesta, como lo que describías antes, algo de esto es verosímil, esto es un futuro, esto podría ser de esta manera, ¿no? Y no se trata entonces de una utopía totalmente carente de programa, sino de una utopía que ordene acciones de lo cotidiano, ¿no? ¿Dónde podríamos encontrar, pensamos, ¿no? Imaginando, porque el solarpunk adolece de este problema también. Podría haber un solarpunk en todo caso en donde se da por un salto tecnológico, y la espera de ese salto tecnológico puede ser tan ingenua como la espera del colapso. En el sentido de un salto tecnológico que ninguno de nosotros va a llevar adelante, pero que nos va a permitir tener energía infinita y que no tiene ningún efecto secundario. Está todo bien y para siempre. Esa idea es igual de ingenua que pensar, bueno, se va a caer todo solo y además, de alguna manera, se va a caer el capitalismo sin que se muera todo el mundo, porque sería, creo que antes se va a ir llevando a todos. Pero, a ver, si imaginamos entonces un futuro que nos permita entrever los pasos para llegar a ese futuro, en donde, quitando quizás la categoría de capitalismo, porque nos obliga también a reimaginar todas las maneras de vincularnos políticamente, socialmente, que tenemos ahora, y estamos adentro del capitalismo, entonces es muy difícil. ¿Qué futuro podríamos imaginar que nos explique que nos ayude a ver los pasos en la vida cotidiana? Es decir, una utopía que me diga qué hacer mañana, sin ir al qué hacer leninista, ¿no? ¿Qué hago mañana? Sí. Es fortalecer los lazos personales, tiene que ver con la construcción de comunidades, de colectividades, el refuerzo de, no sé, apostar al ocio, reconocer el valor del silencio. Primero te respondo algo que no... Cuando la autora lo pensó, no estaba pensando en el problema ambiental, pero para mí sirve para pensar siempre que aparece la palabra utopía, que es Los desposeídos de Ursula Le Guin. Que el subtítulo es Una utopía ambigua. Es un libro hermoso, ¿no? Y ese subtítulo a mí me gusta muchísimo. La idea de que las únicas utopías que valen la pena son las ambiguas, ¿no? La utopía plena es una garcha, porque no va a existir nunca, es droga, es Paco para la mente, digamos, no ayuda a pensar, no estimula la imaginación de verdad. En cambio, cuando somos un poquito más malos con la utopía y le pedimos realismo, algo que es medio raro, ¿no? Decir una utopía ambigua, en definitiva eso es una utopía realista. Y vos ves la sociedad de Anarres, esa sociedad anarquista que no tiene Estado, y sin embargo no es perfecta. Tiene un montón de quilombos, tiene una burocratización, tiene escasez. Incluso cuando, no me acuerdo cómo se llama el físico que se va un poco porque no le dejan desarrollar bien su investigación, ¿no? Y la genialidad de Ursula Le Guin ahí es reivindicar un pensamiento utópico justamente porque no es tan utópico, por la ambigüedad de la utopía. Antes hablamos de la ambigüedad de la modernidad, bueno, también la ambigüedad de la utopía. Es decir, también podemos decir una utopía con trade-off, con costos, ¿no? Con esa idea de, bueno, puedes hacer esto, pero te va a costar esto. O puedes hacer esto otro, pero vas a tener que perder esto. Y entonces evitamos la idea de una plenitud fantasiosa, ¿no? Hoy eso no existe. No existe la base técnica para hacer eso. Bueno, era Anarres en este mundo que imagina parte de ese intercambio, de aquello que hace que como utopía tenga la particularidad de no ser necesariamente preferible. Uno lee eso y dice, yo no quiero vivir acá. O no sé si quiero vivir acá. No sé si, por ahí sí quiero, pero no sé, no sé. Una de las pérdidas es algo muy, muy interesante, es la intimidad, ¿no? Que es aquello que también lo separa a este científico, que después se va la búsqueda de una intimidad, de tener una familia y de tener como un espacio privado, y justamente la idea de espacio privado en esta sociedad anarquista sin posesiones no se puede sostener socialmente, y es muy curioso porque la intimidad es una de las cosas que voluntariamente estamos rindiendo en nuestra vida cotidiana al exponer nuestros espacios personales, al vincularnos públicamente, cediendo cada vez más nuestros datos, nuestras decisiones, nuestras voluntades, aquello que nos define. Sí. Lo entregamos voluntariamente.
Es interesante lo que planteas porque me parece que se nos empiezan a solapar un poco los términos en cuanto a lo individual y en cuanto a lo privado y lo personalizado, digamos. Porque me parece que vivimos muchas veces esa idea de que, bueno, las redes sociales, mi Instagram no es tu Instagram, es mi Instagram, hecho a mi gusto por el algoritmo, y, o sea, mis gustos, lo que ya he likeado, compartido, lo que sea. Como que yo vivo como muy personalizada mi experiencia en esa sesión de mi privacidad, quizás, ¿no? Entonces me parece que hay que problematizar un poco eso en cuanto a cómo se viven estos cambios en nuestras formas de relacionarnos, porque es una red social, ¿no? O sea, ¿cuál es lo que realmente nos permite, lo que nos brinda ese tipo de relacionarse, que es súper cotidiano, que es, no sé, la red social que yo uso para hablar con mi hermanita y ver qué hay de su vida, pero también estoy cediendo un montón de información y pasando horas de mi puto día scrolleando desde el doom scroll. Así que me parece que como que hay algo ahí muy de los imaginarios ciencia ficcionales también. Sí, total. Yo lo reformularía diciendo, y por ahí va más allá de las redes, me parece que en algún momento es interesante la pregunta de, bueno, ¿qué queremos heredar de la modernidad como se dio bajo el capitalismo y qué no? Algo queremos heredar, yo por lo menos sí, tecnología basada en la técnica científica, digamos, técnica basada en la ciencia, algo de libertad personal, como la que desde el retiro del feudalismo más o menos gozamos. Me gustaría que nuestro metabolismo social sea menos ciego y menos hambriento de materia y energía. Y por ahí para esto de la utopía en vivo lo podemos conectar con un librito que no tenemos que estar de acuerdo con la propuesta concreta, sino con el modo de imaginar futuros. A mí a veces me gusta decir los futuros probables más que los futuros posibles, los futuros realistas. Con este costo, con la idea de que todos tienen un trade-off, que es como una especie de ejercicio de ficción especulativa, sería que es algo que está en el borde con la ciencia ficción, es más teórico, tiene más carga filosófica por ahí. Donna Haraway es como la reina, ¿no?, de la ficción especulativa. Es un librito que se llama Socialismo de Media Tierra, Socialismo de Medio Planeta, le pusieron en la traducción, los dos pibes que se llaman Troy Betts y Drew Pendergrass, dos yanquis, que toman una idea que tenía Wilson, un conservacionista de derecha, bastante racista, no era un tipo simpático, que decía que había que dejarle a los animales medio planeta. Medio planeta tiene que ser bosque, y la humanidad vivir en la otra mitad. Porque, claro, dejarle a los animales medio planeta y que medio planeta sea un bosque y no lo usemos, no lo toquemos, no le metamos mano, es una especie de ética de la retirada, podría servirnos para varias cosas. Primero, para desacelerar o frenar la extinción de especies. Estamos en un proceso de extinción de especies muy acelerado. Se discute si es la sexta extinción masiva en la historia del planeta, todavía yo no lo tengo tan claro, pero está el debate. Pensemos en extinción masiva como el meteorito que mató a los dinosaurios. Bueno, hoy podríamos estar empezando un proceso similar, porque el ritmo de extinción de especies está siendo muy grande. El principal factor de la extinción de especies es la deforestación, porque las especies necesitan espacio, según qué especie mucho o no tanto, y además los bosques son sumideros de carbono, los árboles por la fotosíntesis chupan dióxido de carbono, ¿no? Por eso cuanto más superficie del planeta esté cubierta por bosques, más capacidad tiene la Tierra de absorber gases de efecto invernadero. Entonces, medio planeta cubierto de bosques podría significar menos extinción de especies y un clima más estable. Claro, obviamente, eso tiene costos enormes para la empresa de la modernidad. Y es muy interesante que cuando sacaron el libro vino con un videojuego muy simple en la interfaz, que está en internet, se ponen Half-Earth Socialism Video Game, en donde hay una especie de socialismo planetario, es una economía planificada, mundial, pero lo interesante es que en ese socialismo hay facciones, hay política, hay lucha, hay conflicto, no es un mundo de armonía. Y las distintas facciones tienen distintas ideas sobre cómo hay que conducir el metabolismo de la especie humana. Hay algunos con ideas más ecomodernistas. Obviamente ese futuro tal vez no sería un futuro de gran abundancia material. Podría haber cupos energéticos. Podrían decirte se te corta la luz a la noche, es el precio a pagar para tener un clima estable. Pero también podrías tener otro escenario donde instales turbinas eólicas offshore. Y otro escenario donde hagas bioenergía. Bioenergía no en el sentido místico que se escucha por ahí, sino en el sentido de una técnica que se llama BECS, Bioenergy with Carbon Capture and Sequestration, que la idea es generar biomasa plantando bosques, plantando árboles, talarlos,
y con una serie de procedimientos que se hace, fabricar energía a partir de esa biomasa y capturar el dióxido de carbono que emitís en el momento de usarla. Vamos a decirlo de otra manera. Tendrías muchas opciones, pero todas son ambiguas, como en la utopía de Ursula Le Guin. En el sentido, ninguna es espectacular, ninguna es un aceleracionismo tecnológico que nos va a dar la abundancia material infinita. Eso no va a existir, y si existiera duraría muy poco porque es incompatible con límites planetarios. Pero después habría muchas soluciones que tendrían que ser sociales, económicas y técnicas a la vez, en torno a las cuales podríamos tener disputas políticas. No es por insistir demasiado con Robinson, pero encuentro por ahí como una conexión con lo que estás describiendo de los desposeídos de Le Guin, con esta idea que siempre hay un costo y la idea de utopía no es tan interesante por inverosímil, ¿no? Y una cosa que aparece en diferentes textos de Robinson es la naturaleza desdentada de estos organismos internacionales. Por ejemplo, el Marte Rojo se firmó un convenio antes de que 100 personas se fueron de la Tierra a Marte. Y luego llegaron a Marte y hicieron lo que se les cantara, porque, ¿quién iba a venir de Tierra a decirle que no? Y decir, no, eso no. Empezaron a hacer lo que les parecía a cada uno, aparte. O sea, esto volviendo a lo de las facciones, ¿no? Uh-huh. Y no vamos a cargarle a la literatura la responsabilidad de resolvernos el problema, ¿no? Pero sí me parece muy interesante esta idea de pensar futuros complejos con estos trade-offs de que la utopía, en lo personal, no me interesa demasiado ni la distopía, que es una pornografía del sufrimiento, uh-huh, el colapso, uy, qué mal que la vamos a pasar, pero tampoco la utopía, ¿no? Y yo seré muy fan de Star Trek y me encanta esa serie porque me parece que trabaja un montón de temas muy luminosos, pero sí hay un salto ahí de que, pasaron muchos años y superamos estos problemas. Superamos el capitalismo y la escasez y tenemos la tecnología, un poco lo que vos decías. Superamos todas las carencias materiales a través de un salto tecnológico que sucedió. Sucedió. Eso fue como un acto anterior. Es como una reflexión medio amplia acerca de esta idea de que tenemos que imaginarnos futuros complejos. Es un ejercicio interesante, sí, desde la literatura y el imaginario. Totalmente. Complejos que implican, a mí me gusta decir, distribución de probabilidades. Hay muchas cosas posibles, no cualquier cosa es posible. El comunismo de lujo totalmente automatizado, esa idea del mundo donde los robots lo hagan todo y que además sea sustentable ecológicamente, eso con el nivel técnico actual no existe. No es una proyección válida. Y después hay cosas más probables que otras. No sé, hoy, por ejemplo, los modelos que maneja el IPCC dicen que es muy improbable que evitemos el overshoot del 1,5 grados. El 1,5 grados de calentamiento probablemente ocurra, incluso tal vez la década que viene, o sea, ya muy pronto. Y eso también implica operar con presiones contradictorias, ¿no? En general, sobre todo cuando hablamos del tema climático, se dice que hay dos políticas, la mitigación y la adaptación. La mitigación es achicar el quilombo, básicamente dejar de emitir, hacer la famosa transición energética. Y la adaptación es prepararnos porque el cambio climático ya está ocurriendo, va a seguir ocurriendo y hay que preparar las infraestructuras, las poblaciones y los servicios para sobrevivirlo. Bueno, lamentablemente todo indica que las próximas décadas exigen las dos cosas. En general a la izquierda nos gusta mucho hablar de la mitigación, la izquierda que nos preocupa lo ecológico porque pone freno a la lógica expansiva del sistema. Está bien, es algo prioritario, pero también nos vamos a tener que ocupar de la adaptación. Y sobre todo para los territorios periféricos, eso quiere decir el desafío del desarrollo sigue pendiente, porque tu capacidad de adaptación tiene que ver con cuán desarrollado estás. Eso es un ejemplito muy concreto de lo que decías vos de futuro complejo. Muchas veces el desarrollo en los países periféricos se hace con energía sucia, porque es la más barata. El carbón, ponele. En Argentina el gas. Argentina tiene una banda de gas, ahora estamos exportando gas a Alemania. Sería medio raro dejar de usar gas en la Argentina y acelerar la transición energética. Que hagan eso los yanquis primero, los europeos primero, y nosotros ya llegaremos. Y eso no tiene que ver con que nos vemos habilitados a hacer, si el otro hace las cosas mal, yo hago las cosas mal. Tiene que ver con que no vivimos un mundo donde haya un centro de comando que ordene el metabolismo, y eso nos pone también a presiones contradictorias. Y por último, que por ahí es más lo que tiene que ver con lo que decía Juan,
sí, tenemos una gran pregunta acerca de qué es gobernar un planeta. Yo lo decía antes, no sabemos todavía qué es gobernar un planeta. Los órganos multilaterales, que es lo más parecido a eso, las Naciones Unidas, hoy están en amplio descrédito, siempre fueron medio una fachada de cierta dominación imperialista, lo dijo Mark Carney, el primer ministro de Canadá hace poquito, eso, es decir, el orden basado en reglas internacional era medio el orden jurídico de los poderosos, y hoy por el nivel de policrisis que manejamos, que excede lo ambiental, tiene que ver con cuestiones políticas, económicas, sobre todo tenemos a un Estados Unidos con Trump, y a un espíritu general de la extrema derecha que es muy hostil al multilateralismo. Y el multilateralismo también tiene muchas culpas de eso. Entonces, necesitamos hacer, yo creo, respuestas políticas que no supongan que en 10 años va a haber un gobierno planetario que lo va a resolver todo. Aunque estaría buenísimo el socialismo planetario, que planifique y le diga quién puede emitir dióxido de carbono y quién no, África sí, Estados Unidos ya no, porque ya se le emitieron todas, como me gusta decir, ¿no? Y en cambio en África subsahariana sí hay que construir infraestructuras, olvídate, no es la primera pregunta ahí, por ejemplo, la transición energética, pero ese órgano no existe y no sabemos cómo sería. No sabemos cómo sería no quiere decir que no puede existir, quiere decir no sabemos cómo sería. Y sobre todo, como yo decía antes, no sabemos cómo sería si además pretendemos que sea más o menos chequeable desde abajo, que tenga algún grado de control democrático, que no sea una tecnocracia. Si uno mira la Unión Europea, que es lo más claro en donde se avanzó en formas de gobierno supranacionales y que tiene poder, la Unión Europea, a veces más que los estados nacionales, y hay un gran problema que muchas veces Bruselas, que es donde está la Comisión Europea, queda más lejos que mi propio Estado-Nación. Y eso genera mucha reacción, hoy muy capitalizada por los populismos de derecha, en contra de esos organismos multilaterales que parece que vienen los tecnócratas, los expertos, a imponerte cambios en tu estilo de vida, a decirte cómo tenés que hacer las cosas. Bueno, eso muchas veces las sociedades lo resisten. Y eso es una discusión, digamos, vamos a tener que inventar los medios. Y otra cosa más, para sumar a la complejidad, es que también necesitamos futuros más comunitarios y más locales. Es decir, ya no es todo el gobierno planetario, es también, bueno, y lo comunitario, y lo local. Hay muchas cosas que son muy disruptivas ambientalmente en nuestro metabolismo social por su nivel de reticularidad, por la red planetaria. Muchas veces si vos tenés una dieta que tiene que ver con cosas que están cerca de tu casa, o por ejemplo, en términos del uso de energías renovables, muchas veces es más fácil usarlas si las consumís donde las generás, porque no tenés que meter una gran red de distribución eléctrica, ¿no? Bueno, eso nos da una idea de que un futuro ambientalmente más sostenible no solo requiere gobernanza planetaria, sino mucho poder en las comunidades, y que las comunidades locales garanticen parte de su metabolismo a nivel local. Y entonces ahí tenemos una tensión entre lo global y lo local que vamos a tener nuevamente que navegar. A mí me gusta pensar el futuro como un espacio de navegación, una navegación por probabilidades, donde hay cosas que son muy improbables y cosas más probables, y donde hay presiones contradictorias que vamos a tener que atender. Sí, eso definitivamente. Y eso también es pensar en forma compleja y no una solución cachol que lo arregla todo, que ni siquiera el socialismo lo sería, ¿no? Sino que eso, que es más complejo, como decíamos al comienzo, porque si algo es complejo es el proceso de modernización, es súper heterogéneo, no tiene una sola trayectoria. Bueno, no resolvimos el medio ambiente, pero hemos llegado al miedo ambiente, que se parece mucho. Todo es más complejo, a veces contradictorio, pero ciertamente ambiguo. Y nos quedamos en la navegación, ¿no? Sí, Canta. navegando futuros con malos chistes, con muchas ideas. Sí, no. Listo, dejamos ahí. Muchísimas gracias, Facu, por estar acá. Un placer, como siempre, y me quedo con 70 millones de ideas en la cabeza también, como siempre. Bueno, un placer. Ha sido un placer y un privilegio. Gracias por la invitación, fue un placer también para mí. Soy un fan de la ciencia ficción, así que había ganas siempre de charlar de estas cosas. Genial. No son la ñoñez. Por más que no tengamos respuestas, tenemos ñoñez compartida. Y ya que estamos agradeciendo, también agradecemos a quienes participan de los talleres de Triángulo Satelital, que además de darnos mucha alegría, también permiten que podamos sostener estos espacios y compartirlos de esta manera, aprovechándonos de las redes tentaculares del capitalismo salvaje. Para usted. Y gracias a Magia Libros, como siempre, les amamos mucho. Les amamos a ustedes. Muchas gracias. Besitos.